a Roberto Marván, periodista de El Debate. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Además, porque hoy tenemos que denunciar un caso gravísimo del que te has hecho eco en el diario El Debate y tiene que ver con una profesora de español en un colegio catalán a la que se le ha prohibido la entrada a ningún aula si no es para impartir ella sus clases, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado. Claro, dentro, digamos, del régimen monolingüe catalanista que quieren imponer la escuela pública catalana en sus centros, pues pasa por, ya lo hemos visto en los diferentes planes educativos, también lo hemos comentado aquí en este programa en el País Vasco, por, bueno, pues por ir arrinconando cada vez más las horas de castellano, de español, en lo que es la enseñanza. Lo que pasa es que, bueno, ya en algunos proyectos lingüísticos nos llegamos a ver hasta el desmán que tú has comentado y con el que me has dado paso, con el que, digamos, yo hoy recojo en el diario El Debate, que es para no contaminar, esas contaminar lo pongo yo entre comillas, lo digo yo, a los estudiantes o los alumnos con el castellano, que es lo que entendemos que va a hablar la profesora con sus alumnos, pues más bien se le pide o se le sugiere o se le dice que el único momento en el que tiene que pisar el aula es cuando vaya a impartir clase, que ahí, por así decirlo, estará obligada a hablar en español. El resto del tiempo, incluso entendemos nosotros porque el proyecto lingüístico no lo aclara, si es para cualquier tipo de urgencia, si es para, bueno, cualquier situación en la que un profesor se viese obligado o tuviese que entrar en el aula para atender alguna necesidad de sus alumnos, pues se le pide que se abstenga de hacerlo. Esto viene, Rebeca, que no lo hemos explicado como parte de esos proyectos lingüísticos que los centros mandan a la Consejería de Educación, al Departamento de Educación de la Generalitat, que luego es la encargada de, digamos, de aprobarlos y de darles el visto bueno. Estos proyectos lingüísticos, para quien no los conozca, para nuestros televidentes, es al fin y al cabo los planes educativos que tiene, digamos, cada centro, los cuales lo remiten a, como decía, al Departamento de Educación, que son los encargados de darle el visto bueno a lo que allí se dice, y en este, que no lo hemos dicho, en este de la escuela Joan Juncadella de San Vicente dels Horts, se dice esto. Por cierto, esta escuela fue la misma que le daba likes y me gusta a las publicaciones de Oriol Junqueras y de Esquerra Republicana durante el procés, desde las cuentas oficiales y desde los perfiles oficiales de la escuela. Madre mía, la verdad es que es increíble que esto siga pasando en Cataluña, que se quiera prohibir pues, el acceso a esta profesora. Y además, por cierto, que es el segundo caso, bueno, no exactamente igual, pero también en los últimos días te quería preguntar, Roberto, ¿qué te parece lo que ha pasado en Galicia, que ha sido muy sonado, ¿no? No sé si sabes a qué asunto me refiero. Esa profesora de violín que pues, el gobierno la ha enviado al paro, el gobierno autonómico, porque pese a sacar la máxima nota en el examen de acceso, no sacó el C1 de gallego y por lo tanto, supuesto, se le ha dado a otra persona que tenía una peor nota, pero que sí consiguió ese nivel del gallego. No sé si has escrito, o sea, tienes alguna información sobre este asunto. Claro, es curioso lo que me dices porque más allá de que a veces nos solemos centrar mucho en las comunidades, digamos, gobernadas por los nacionalistas, como suele ser Cataluña o el País Vasco, ejemplos de los que me pones en los que, digamos, exige el nivel, digamos, no vamos a decir mínimo, sino un nivel máximo para dominar, digamos, la lengua cooficial, ha habido en regiones como Galicia o recientemente también en Baleares, la Comunidad Valenciana, que no siempre a lo largo de su historia han estado, digamos, tan en manos de nacionalismos como Cataluña y el País Vasco. Lo que ocurre es que, bueno, muchas veces echa la ley, echa la trampa y no hay más que ver cuando luego muchas comunidades caen en manos de partidos constitucionalistas, como ha pasado recientemente en Baleares y como imagino que sucederá no tardando en la Comunidad Valenciana, o tumban directamente la ley educativa anterior autonómica, o al final nos encontramos con el ejemplo que tú has puesto. Por ejemplo, en Cataluña, por no soltar la presa, ha llegado a tal nivel, digamos, ya de algo tan dantesco que en otra escuela, en la escuela Arquitecto Gaudí de Sant Feliu de Llobregat,
ahí directamente van a fiscalizar el idioma en el que hablan ya no los profesores, como en este de la profesora de castellano a la que se le impide la entrada en el aula. No, es que quieren saber en qué idioma hablan el conserje, la cocinera y su ayudante, la secretaria o los monitores de comedor. ¿Por qué lo hacen? Bueno, me están informando también de ese proyecto lingüístico. Ya te digo que ese proyecto lingüístico se puede consultar a través de la página de Generalitat, porque al tenerlo que remitir y al ser escuela financiada con fondos públicos, debido a los portales de transparencia, cualquiera lo podemos consultar, eso sí, lo tenemos que leer en catalán. Bueno, pues lo hacen también un poco por el mismo ejemplo anterior, para que no se contamine a los alumnos. Por tanto, este centro lo que quiere es que, ya que estamos haciendo tanto esfuerzo, no lo dicen así, pero digamos entre líneas, para que el catalán sea la lengua vehicular, para que el catalán sea el de uso predominante en las aulas, ¿qué sucede? No vamos luego a llegar y a encontrarnos que el conserje o la cocinera o el cocinero o su ayudante o la monitora de tiempo libre llega y utiliza el castellano, porque pensaban ellos, si no, ¿para qué estamos poniendo tantos los puntos sobre las IES para que el catalán sea la lengua vehicular en las aulas? Madre mía. En fin, seguimos pendientes de todo este asunto, porque sin lugar a dudas es gravísimo, y es importante que sigamos informando de que esto sigue pasando, ¿no? O sea, pese a que se lo quieran en muchas ocasiones ocultar, ¿no? Es una realidad que viven demasiado a menudo todavía las familias, ¿no? Pues catalanas o vascas, y para ello seguiremos contando contigo, Roberto, para acercar estos asuntos también a nuestra audiencia. Muchísimas gracias y te leemos en el debate. Sí, déjame únicamente añadirte, claro, Rebeca, cuéntame. que esto se pueda llegar a entender. Fíjate a qué nivel llegan de los proyectos lingüísticos, que mucha gente lo desconocíamos, porque ya hasta que me he puesto, digamos, en serio con ellos, yo que me dedico a la educación, tampoco les tenía tan presentes, que hasta incluso el Tribunal Supremo es el que tuvo que, lo recordarás, en 2021, tumbar hasta 2 de ellos porque incumplían la sentencia del 25% del castellano. Sí, lo recordarán muchos de ellos en las escuelas. Entonces, ¿qué sucede? Ahora que estamos en 2023, cuando me pongo a leerlos, dices, claro, para que el Supremo no nos tumbe, digamos, ya la sentencia en firme del 25%, que no es gran cosa, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues obligar o bien fiscalizar el idioma en el que habla el conserje o la cocinera, o lo que hemos empezado hablando en esta conversación, o directamente obligar a que la profesora de castellano pues no entre al aula más que para impartir clase. Es de la manera de cómo se saltan las sentencias. El 25% del castellano, bueno, seguirá existiendo de manera muy marginal, porque eso implica que un 75% de la lengua, digamos, vehicular o de la enseñanza mayoritaria será en catalán, pero luego hacemos este tipo de triquiñuelas que la Generalitat aprueba, pero además encantados, y les darán incluso más subvenciones. ¿Para qué? Para que al final ese 25% quede diluido en este tipo de acciones como las que hemos hablado hoy. Hecha la ley, hecha la trampa. En fin, muchísimas gracias, Roberto. Te leemos en el debate, como siempre. Gracias por tu trabajo. Y yo sigo viendo. Un saludo, Rebeca. Suerte. Adiós, Roberto.